Ya empezamos la clase, aunque seamos pocos. Bien, mientras buscamos uno en particular, vamos a inventar algunos ejercicios de combinatoria. Entonces, supongamos que tenemos las letras A, B, C, D y E. Tenemos esas letras. Entonces, con esas letras nos dicen A, ¿cuántas disposiciones distintas se pueden hacer con 3 de ellas? Acá, digamos, lo que voy a comentar es lo siguiente. Acá no me dice nada si las letras pueden ser repetidas, si no pueden ser repetidas, si las letras tienen que ser distintas, por lo tanto, no dice nada de eso. Lo que dice es cuántas disposiciones distintas se pueden hacer con 3 letras elegidas, se supone, entre esas letras. Es decir, podría ser que esta disposición es distinta a B, A. ¿Está bien? O a o a B, A. Fíjense que las letras que intervienen son las mismas, pero esta disposición, esta y esta, se consideran distintas. Entonces, cuando no me digan que las letras no pueden estar repetidas, yo tengo que asumir que pueden estarlo. ¿Está bien? Si no, me lo diría explícitamente. Entonces, cuando en combinatoria algo no está dicho muy explícitamente, hay que tomarlo con toda libertad. Entonces, acá, al no decirme que no pueden repetirse las letras, entonces yo puedo asumir que una disposición puede ser esta. Fíjense que estas 3 son distintas. ¿Por qué son distintas? Y bueno, porque la B y la A ocupan distintos lugares. ¿Está bien? Acá la B es última, acá es segundo lugar, acá es primero. Entonces, yo les recomiendo que este tipo de problema lo resuelvan pensando que lo que tienen que hacer es llenando casilleros. Entonces, ¿por qué digo casilleros? Porque tenemos que usar 3 de las letras. ¿Cuántos? Por eso digo que son 3 casilleritos los que tenemos que llenar. ¿Con qué? Con alguna de estas letras. ¿De cuántas maneras puedo elegir la primera letra? Como son 5 letras, ¿de cuántas maneras puedo elegir la primera letra? Bueno, la primera letra, ante la no, quién sabe, no llegan a escribir, hay 5 posibilidades para la primera letra. Para la segunda letra, como puedo repetir las letras, va a haber también 5 posibilidades. Para la tercera letra también va a ser 5 posibilidades. Entonces, la cantidad de disposiciones distintas que puedo fabricar con estas 5 letras es 5 por 5 por 5. Es decir, 5 al cubo. Variante de este ejercicio y fundamental, ¿no? Con 3 letras de ellas, y ahora le voy a agregar una parte B, va a ser que no se pueden repetir. Que no se pueden repetir. Que no se repitan. Es decir, ahora no está permitido A, B, A, ni E, B. ¿Está bien? Y la triple E. Tampoco eso está permitido. Si una letra ocupa un lugar, ella ya no puede ocupar ningún otro lugar.
Entonces, el problemita también es llenar los 3 casilleros. 1, 2, 3. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo elegir el primer lugar? Y bueno, el primer lugar lo puedo elegir de 5 formas. Ahora, hay una letra que ya elegí ocupando el primer casillero. Ese primer casillero ya está ocupado por algo que se ha elegido entre 5 posibles. Para el segundo casillero ya no tengo 5 a disposición, porque hay una que vino a este lugar. Entonces me quedaron 4 para este casillero posibles. Bueno, ya elegí una, ya elegí 2. Entonces, de las 5 que tengo, ¿cuántas me quedaron en la mano? Porque si hay una acá y otra acá, me quedaron 3. Es decir, que para el tercer casillero tenemos 3 candidatos a ocupar. Entonces, el problema va a ser, el número que estoy buscando es 5 por 4 por 3. Porque son independientes lo que elijo en el primer lugar, que en el segundo lugar, que en el tercer lugar. Ese va a ser el número. Ahora, lo que vamos a mirar, y esto es importante, que si hubiera empezado a llenar el mismo problema, pero en lugar del primer casillero hubiera empezado a llenarlo desde el segundo casillero o desde el tercer casillero, fíjense que da lo mismo. Porque de cuántas maneras puedo llenar el segundo casillero. Como no hice nada todavía, tengo 5 candidatos. De esos 5 candidatos ya usé una letra en este lugar. Esa letra no puede jugar más porque dice que no se repitan. Entonces, para llenar, por ejemplo, el primer casillero tengo 4, para llenar el tercer casillero tengo 3. O sea que también va a ser 5 por 4 por 3. Si empezara con el tercero, se dan cuenta que es exactamente igual. Es decir, que no importa por el casillero que empieces a llenar con las letras que tenés a tu disposición, el número va a ser siempre 5 por 4 por 3. Bien, para aquellos que estuvieron en la teoría de hoy, este es un problema típico de lo que se llaman permutaciones de teniendo 5 elementos, elegí ordenar a 3. Permutaciones de 5 tomados de a 3. Bien. Ahora vamos a otro problema C. Supongamos que me digan cuántas exposiciones distintas se pueden hacer con 3 letras. De ellas, 3 letras de ellas que terminen con la letra, con la C. ¿Cuántas disposiciones distintas se pueden hacer con 3 letras de ellas que terminen con la C? O sea, que acá tiene que ir la C, por obligación, porque así dice el enunciado. Vuelve a decirnos, no vuelve a decirnos nada si admite repeticiones, ¿eh? Entonces, por ejemplo de elección de letras que podríamos tener sería CCC, ¿está bien? Porque la condición que me están poniendo, hay una condición, que ellas tienen que, las 3 que yo elija y ubique, tienen que terminar con la C. Entonces, esto es admisible. También, qué sé yo, podría ser A, C, C, ¿no? Ejemplificando, lo único que me están pidiendo es que terminen con la C. Como no me prohíben la repetición, es más parecido a la parte A, porque lo único que yo tengo posibilidad de elegir, se dan cuenta, es el primer lugar y el segundo lugar. Acá puede venir cualquier cosa y acá puede venir cualquier cosa respecto de estas 5. Entonces, para el primer casillero tengo 5 posibilidades, para el segundo también tengo 5 posibilidades,
Es decir, que el número que estoy buscando es 5 por 5, o lo que es lo mismo, 5 al cuadrado. ¿Se entiende esto? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Bien. Ahora, si me dijeran que terminen de, que terminen con la C y todas distintas. Bien, o sea que si la tienen que terminar por la C y todas distintas, la C esta ya no juega más en las posibles elecciones para poder ocupar primer lugar y segundo lugar. No puede repetirse la C, ahora me dicen. Entonces la C no juega más. De las 5 que tenía me quedan 4, porque la C ya fue de cajón ahí. Entonces tengo 4 letras que son candidatos a venir acá, y si no se repiten, ya tengo una usada de las 4 posibles. Por lo tanto, si tengo una usada de las 4 que tenía, ahora me quedan 3 que son los candidatos a venir acá. O sea que va a ser 4 por 3. Van a ser 12, si quieren hacer la cuenta, todas las distintas posiciones que tienen letras distintas que terminan con la C a partir de estas 5 letras. Bien. ¿Van entendiendo? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bueno. Entonces, fíjense cómo lo que quiero que les quede claro. Como una pequeña variación en un enunciado cambia todo, ¿no? Es decir, si digo que son todas distintas, que terminen con una letra, o podrían, así como dije, que terminen con la letra C, en lugar de decir que terminen, podría haber dicho que empiecen con la D, y bueno, entonces, y ahí, bueno, empiecen con la D, ¿y sean todas distintas o no? Ahí tenemos también distintas posibilidades para ver cómo encaramos el ejercicio. Entonces, en estos yo no he tratado de meterlos a ustedes en una fórmula. Simplemente lo que quiero es que intenten razonar el ejercicio sin enfrascarse de que si esto es una fórmula o no. Ahora ustedes dirán, ¿y entonces para qué me dan las fórmulas? Y bueno, porque a veces, acá yo estoy trabajando con 5 letras y llenando 3 casilleros nada más. A veces el problema es más grande. ¿En qué sentido? Es más grande la cantidad de casilleros, en la cantidad de objetos que tenemos que ubicar. Entonces necesitamos, cuando se pueda, hacer una abstracción y ver dentro de qué tipo de problemas estamos trabajando. Entonces, lo que les recomiendo que cuando tengamos un problema con muchos objetos y que tengamos que elegir algunos, intenten ver qué es lo que está pidiendo, qué es lo que se está pidiendo. Me piden con repetición, me piden sin repetición, se pueden, voy a tomar todos, me importa el orden, no me importa el orden, y ver si lo pueden retrotraer a un problema más sencillo, con las mismas condiciones que se están pidiendo, y para darse cuenta si es un problema de variaciones, permutaciones, que son los que vieron hoy. Los tipos de cosas que vieron hoy. Bueno, entonces, supongamos, cambio el ejercicio, y ahora es, ¿cuántas disposiciones distintas se pueden hacer con las 5 letras? Bueno, no sé, vamos a poner F porque no me acuerdo por dónde voy. Creo que voy por la E, pero no importa. ¿Cuántas disposiciones distintas se pueden hacer con las 5 letras?
Tampoco me habla el enunciado de que se puedan repetir o no. O sea que podría estar, tenemos 5 casilleros ahora a llenar, ¿eh? Tenemos 5 casilleros a llenar. Podría estar la A, la A, la A y la A. Esa es una. Que por supuesto se diferencia de esta por el orden de las A. 1, 2, 3, 4, falta 1. ¿Está bien? Se van a diferenciar o por el orden de las letras o por las letras propias que intervienen. Claro, si son las 5 iguales, no importa cuál es esta A, pero esta es una permitida, esta es otra permitida. Entonces está claro que si aparece una letra distinta a las que aparecieron antes, la disposición es distinta. Y esta va a ser distinta a tener A, D, A. Es decir, dos disposiciones se consideran distintas si un determinado objeto tiene distintos compañeros. ¿Está bien? Una disposición acá se considera distinta si un determinado objeto tiene distintos compañeros. ¿Qué quiero decir? El que está primero acá tiene compañero la A. El que está primero acá tiene compañero la B. Por lo tanto, estas dos son distintas. Acá pasaría lo mismo si uno compara estas dos. En esta y en esta, las únicas que aparecen son las letras A y D. ¿Está bien? ¿Pero por qué son distintas estas dos? Y bueno, porque la D diciendo cosas elementalísimas. Acá la D aparece en primer lugar y acá la D aparece en segundo lugar. Bueno, entonces vamos a calcular el número que podemos tener si intervienen 5 letras y no me dicen nada de que no se puedan repetir. ¿Qué les parece? ¿Cuánto me va a dar? Muy bien. Va a dar 5 por 5 por 5 por 5. Es decir, acá tengo 5 posibilidades, 5, 5, 5 y 5. Es decir, que 5 a la quinta. ¿Está bien? Si ahora me pidieran que no se pueden repetir. Que no se pueden repetir. ¿Qué? 5 letras, pero que no se pueden repetir. Y no se admiten repeticiones o no se pueden repetir. Y no se pueden repetir. ¿Qué les parece que va a ser? ¿Qué les parece a ustedes si no se pueden repetir? Perfecto, el que contestó. En el primer lugar tengo 5 candidatos. De las 5 letras que tengo a disposición, ya usé una para el primer lugar. Por lo tanto, me quedan 4 candidatos a ocupar el segundo lugar. De los, ya habiendo ocupado el segundo lugar, de los 5 que tenía, si usé 2, me quedan 3 para este lugar. Para el segundo lugar, ya usaron 1, 2, 3. Entonces, en la mano, todavía sin ubicar, tienen 2. Si ya usaron 1, 2, 3, 4 de los 5 que tenían, si ya usaron 4, les queda 1 para el quinto lugar. Primero, segundo, tercero, cuarto. Acá puse la respuesta. Quinto es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y como muy bien dijo algún alumno, esto es 5 factorial. ¿Está bien? Bueno, este es un ejercicio que encasillado en las cosas que ven se llama permutaciones de 5 objetos. ¿Por qué? Porque lo único que puedo hacer, si no permito repeticiones, es ordenarlos a ellos en distintas formas. Una cosa va a ser en el orden alfabético, otra cosa sería E, B, A, C, D. Es decir, puedo jugar con ellas poniéndolas de distinta manera.
Pero más que eso, nada. Es como que permuto. Permutar quiere decir cambiar de lugar. A, B, la B ya la había puesto. A, B, C. Bien, entonces con las 5 letras lo único que puedo hacer es zarandearlas con lo que significa en este caso cambiarlas de lugar. Bueno, es un ejercicio clásico de permutaciones. Permutar 5 objetos. ¿Está bien? Y eso involucra el factorial. También las variaciones, ahora después vamos a ver que algunos las vamos a escribir de manera factorial, usando el símbolo de factorial. Acuérdense que el factorial de un número, el factorial de n, es 1 si n es igual a 0. Y es n por el factorial del número anterior para n mayor o igual que 1. Y esta maquinita, vamos a analizarla para n mayor o igual que 1, ¿qué es? Y bueno, acá pongo n. El factorial del anterior va a ser, ahora lo vamos a analizar en algún ejemplo. Esta no se ve. Vamos a analizarlo en algún ejemplo. Fíjense que si n vale 1, ¿cómo funciona esta máquina? Y va a ser 1 por el factorial de 1 menos 1. Es decir, va a ser 1 por el factorial de 0. Y acá me dice, el factorial de 0 vale 1, entonces me queda 1 por 1. En definitiva, el factorial de 1 es igual a 1. Y esto es lo que voy a recuadrar. ¿Qué pasa si n vale 2? Si n vale 2, de acuerdo a la maquinita, el factorial de 2, lo que tenéis que hacer es hacer 2 por el factorial de 1. Ya sacaste que el factorial de 1 es 1, entonces va a ser 2 por 1. Si n vale 3, ¿qué va a ser el factorial de 3? Y va a ser 3 por el factorial de 2. Y ya has sacado que el factorial de 2 es 2 por 1, entonces te queda 3 por 2 por 1. Es por eso que, en general, cuando n es mayor o igual que 1, uno dice que el factorial de n es n por n menos 1. Y así siguiendo puntitos suspensivos hasta que llegues al número 1. Por eso es que nos permite escribir esta cuenta 5 por 3 por 2 por 1 como el factorial de 5. Eso es importante. Ahora vamos a hacer alguna cuentita que nos va a venir bien para después seguir mirando cosas de combinatoria. ¿Qué pasa si yo escribo, vamos a escribir algo más largo, 8 factorial dividido 5 factorial, por ejemplo? 8 factorial es 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y el 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, lo que quiero que observen es que esta partecita no es otra cosa que el factorial de 5. ¿Está bien? Porque 5 por 4 por 3 por 2 por 1 es lo mismo que yo acá extendí factorial de 5. Entonces, nosotros lo que hacemos muchas veces es escribir que factorial de 8 es 8 por 7 por 6 por el factorial de 5 dividido factorial de 5. ¿Por qué hago eso? Porque sé que el factorial de 8 contiene como factor al factorial de 5. Entonces, esto se va a cancelar con esto y me alivianan las cuentas y me queda 8 por 7 por 6. ¿Está bien? Es decir, que si tengo factorial de 8 dividido factorial de 5, por lo que es la cuenta me queda 8 por 7 por 6. Ahora, así como me sirve
para simplificar. También me sirve para simplificar notación. ¿Qué quiere decir esta mujer? Y quiere decir lo siguiente. Si ustedes tienen un producto, como es el siguiente, 20 por 19 por 18 por 17 por 16 por 15 por 14 por 13, ¿no? Que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 factores. También, fíjense que podrían hacer esto. Escribir de 20, 19, hasta el número 13 multiplicándose. Todos, escribo todos, pero se están multiplicando. Y a esto le agrego algo que no lo tengo, es 12 por 11 por 10 por 9 hasta llegar al 1. Esto no lo tenía antes. Entonces voy a dividir por eso. Así hasta llegar al 1. Esto lo agregué. Y lo pongo dividiendo porque lo agregué el numerador donde antes no estaba. ¿Está bien? Tengo la multiplicación desde el 20 hasta el número 13. Entonces, completo, a propósito, los factores que me faltan desde el 12 hasta llegar al 1. Pero si lo agregué en el numerador, lo tengo que sacar. Por eso puse un denominador. ¿Está bien? Antes no había, fíjense que antes no había una división, pero yo puse ya una rayita porque al agregar esto tengo que dividir por eso mismo. ¿Para qué? Y bueno, porque lo que quedó arriba de el signo de división es otra cosa escrito así como 20 factorial. Y lo que tenemos abajo es 12 factorial. Si ustedes hacen la simplificación, van a obtener esto. Entonces, ¿para qué lo hicimos? Y porque en lugar de escribir tantas veces estas cosas, pueden escribirlo como 20 factorial sobre 12 factorial. Entonces, eso es darse cuenta cómo pueden manejar los factoriales. ¿Entendido? Es decir, algo que no era un factorial, porque el producto de esto no es un factorial, lo vamos a escribir como cociente de dos factoriales. ¿Qué hacemos? Agregamos lo que le falta a esta productoria, que tiene todos los factores descendiendo en 1 hasta llegar al 13, eso lo puedo transformar en el factorial del número 20 si le agrego los factores que le faltan desde el 12 hasta el 1. Entonces le agrego 12, 11, 10, 9, hasta el 1. Pero esto lo agregué. Y si yo quiero escribir que sea igual a lo anterior, lo tengo que dividir por ese mismo número. ¿Y con qué ventaja? Bueno, porque en lugar de escribir todos estos factores, escribo 20 factorial dividido 12 factorial. Se dan cuenta que cuanto más grande sea el número que venga acá adelante y más factores tenga que poner, esta notación es práctica, es más práctica. No se ve mucho la practicidad, ¿no es cierto? Si ustedes tienen 8 por 7 por 6, escribir estos tres números, a escribir 8 factorial dividido 5 factorial, no le vemos demasiada ventaja. Ahora, si ustedes tuvieran ya de 20 hasta el 13, sí, pero si tuvieran de 5, sí, de 105, por ejemplo, hasta llegar al número 88, descendiendo en 1, ¿qué quiere decir? Que acá está el 104, después viene el 103, etcétera, hasta el 88, esto lo podrían hacer de la siguiente manera. Podrían tener desde el 105 ese productito descendiendo en 1 hasta el 88, después viene 87 factorial dividido 87 factorial. Ahora, todo esto, lo que está en el numerador, a eso me refiero, no es otra cosa que el factorial de 105.
dividido el factorial de 87. Entonces, acá se ve la ventaja, ¿no? En lugar de escribir 20 y pico de productos, de factores, estoy escribiéndolo con notación de factoriales. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? ¿Cómo los factoriales nos pueden ayudar a escribir productos? Eso es lo que me interesa saber. ¿Sí? Bueno. Entonces, acá teníamos un problema de permutaciones que ahora vamos a modificar esto. Pensemos H. ¿Sí? H. ¿Cuántas disposiciones distintas se pueden hacer con 5 letras que no se pueden repetir? Que puedan empezar no se repitan, que, a ver, déjenme hacer, ¿cuántas disposiciones distintas se pueden hacer con las 5 letras sin repetirse? Vamos a simplificar un poco, sin repetirse, sin repetirse, y que comiencen con A ver. Entonces, acá ya nos imponen algo, ¿no? Es decir, las dos primeras tienen que ser A y B. Entonces, tenemos derecho a llenar 3 casilleros. Dice sin repetirse las letras. Ya la A y B las tenemos que sacar de juego. Si la A y la B las tengo que sacar de juego, las que me quedan para jugar son C, D y E. ¿Está bien? Entonces, ¿de cuántas maneras puedo llenar este casillero? Y este casillero tengo 3 posibilidades, para este casillero tengo 2 posibilidades y para este tengo 1. ¿Por qué? Y bueno, porque A y B no juegan y me dicen que no se pueden repetir las 5 letras y las primeras son A y B. Por lo tanto va a ser 3 por 2 por 1, que ya sabemos que eso se puede escribir como 3 factorial. Fíjense que sería lo mismo que me dijeran, bueno, ¿de cuántas disposiciones distintas podés hacer con las letras C, D, E sin repetirse? ¿Mm? Porque la A y B están fijas, ellas son las que empiezan con AB. ¿Qué pasaría si me dicen algo así? ¿De cuántas maneras distintas se pueden obtener, se pueden hacer con las 5 letras sin repetir, C, H, I? Vamos a hacer la buena redacción. ¿Cuántas disposiciones distintas se pueden hacer con las 5 letras sin repetirse y que comiencen con A o comiencen con B? Es decir, así sería el que comiencen sin repetirse y que comiencen con A o comiencen con D.
Este es un problema de lo que se llama un problema de casos, que es lo que a mí me gusta pensarlo así. Es decir, yo voy a analizar cuáles son las que comienzan con A y cuáles son las que comienzan con D. Se dan cuenta que estos problemas se pueden ir modificando de un montón de formas, ¿no? Y el abordaje va a tener que ser, por supuesto, distinto. Entonces, tenemos que saber cuántas comienzan con A y cuántas comienzan con B, con D. Y va a ser admisible, ¿no es cierto? O bien que comiencen con A o bien que comiencen con D. O sea que a las que comienzan con A le voy a tener que sumar las que comienzan con D. Entonces vamos a pensar qué pasa si tengo que poner 5 letras donde unas comienzan con A, o si no, poner 5 letras donde las ver cuántas pueden comenzar con D. Entonces, si yo digo que comienzan con A de las letras que tenemos a disposición, que son estas, si comienzan con A, entonces la A no juega, porque ya la A va de cajón. La A no juega. Por lo tanto, ¿cuántas me quedaron a ubicar? Me quedaron 4. Entonces, y dice que no se repiten, chicos, ¿no? Entonces acá puede ir cualquiera de las cuatro que quedan, acá puede venir cualquiera, acá puede venir cualquiera de las que me quedan, acá puede venir cualquiera. ¿Entendido, no? La A no juega, juegan estas 4, pero como no se repiten, para el primer casillero, que sería el segundo, tengo 4 posibilidades, para el tercero tengo 3, para el otro tengo 2 y para esto tengo 1. Es decir, que acá me va a dar 4 por 3 por 2 por 1, es decir, 4 factorial. ¿Qué pasa aquí? Y bueno, acá tenemos las mismas letras, pero en la segunda parte, en el oeste, la que no juega es la letra D. Entonces, si no juega la D, me quedan 1, 2, 3, 4 candidatos a ubicarse en estos lugares de manera como me guste, es decir, podemos elegir acá 4, acá podemos elegir 3, acá podemos elegir 2 y acá podemos elegir 1. ¿Por qué va decreciendo este número? Porque no se pueden repetir, es decir, va a ser 4 por 3 por 2 por 1. También es 4 factorial. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, era o que comenzaban con A o que comenzaban con D. Eso es lo que me están pidiendo. Todas las disposiciones distintas de 5 letras que puedes hacer usando las letras A, B, C, D, E, las que comiencen con A o que comiencen con D. Entonces va a ser 4 factorial las que comienzan con A más 4 factorial las que comienzan con D. Es decir, 2 veces 4 factorial. ¿Entendido? ¿Entiende esto? ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a... yo ahora podría pedir, ya hicimos uno, ahora vamos a hacer una variante, ese que A y B fueran primer elemento, ahora vamos a hacer una variante sobre eso. Acá supongamos que decimos, vamos a cambiar, de 5 letras, sin repetirse, de modo que, es un poco chiquero, ¿no? De modo que C y E, de modo que la
C y la E siempre estén juntas. Entonces, vamos a pensar lo que me están diciendo. La C y la E tienen que estar juntas. Por ejemplo, acá yo podría tener la A, acá podría tener la C, pero entonces acá va, si está la C acá, acá tiene que estar la E. Podría venir la B y podría venir la D. ¿Bien? Otra posibilidad es, por ejemplo, tener C, E, D, A, D, porque estas dos tienen que estar juntitas. Pero ojo que también podría ser así la cosa, podría ser A, E, C, B y D. Fíjense que no dice quién tiene que estar adelante, ¿eh? No tiene que ser CE lo que está, sino que tiene que estar la E y la C juntas. Acá pues la E y la C están juntas. Acá también, acá también. ¿No? Eso va a ser importante de tener presente. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer es así. Se hace como que lo que se llama un bloque. ¿A qué le llamo bloque? Bueno, pienso que la C y la E son una sola cosa. Las pienso como bloque. Y después me quedan, además de esas letras, que las pienso juntas, tengo la A, tengo la B, tengo la, no sé, bloque, tengo la D, ¿qué me falta? Me falta la D. ¿Bien? Entonces, de las 5 letras, hay 2 que juegan juntas. Hay 2 que juegan juntas. Entonces, la idea sería, bueno, entonces lo que tenés que hacer es unos lugares espaciosos, porque podría estar la C y la E ahí. Y hay que ubicar 4 objetos. ¿Qué objetos? El A, el C, E pensado juntito, el D y el B. Entonces, nosotros ya sabemos cómo se ubican 4 objetos, ¿no? Porque acá puedo tener 4, acá puedo tener 3, acá puedo tener 2, acá puedo tener 1. Ahora, ¿qué pasa con la reflexión que les hice ahí? Si yo acá tengo CE junto, acá por ejemplo tengo B, acá tengo D y acá tengo A, va a ser distinto a si yo acá tengo E, acá tengo D, acá tengo B, D y A. Hayan estado la C y la E en cualquier lugar, porque si la estaba acá, y acá estaba la D, acá estaba la A y acá estaba la B, va a diferenciarse de este que tengo ahí, que voy a escribir ya inmediatamente. Con las letras juntas, pensadas como una sola, es decir, pensadas como bloque, logré que eso es 4 factorial. Logré que eso es 4 factorial. Pensando esto como una unidad. Pero ahora me doy cuenta que adentro de esa unidad tan particular que está formada por 2 letras, si ellas cambian de lugar, me dan distintas disposiciones. ¿Por qué? Y bueno, porque acá la E tiene vecino a la B y acá abajo, acá es una C, perdón. Y acá la C tiene vecino a la B, o sea que es distinta esta disposición a la que está acá arriba. Lo mismo acá abajo. Acá la B tiene a la C de vecina y acá abajo la D tiene vecina a la E. Entonces, ¿por cuánto tengo que modificar esto? Por 2. Por lo que es lo mismo, 2 factorial por 4 factorial. O sea que el número 2, obviamente todos sabemos que es 2 por 1 y eso así escrito sería 2 factorial.
¿Se entendió eso? ¿Se entendió eso? ¿Se entiende eso? Bien. ¿Saben por qué puse un factorial de 2? Porque supongamos que ahora tengo lo siguiente, el siguiente problema. Vamos a hacerlo más humano el problema. Vamos a dejar las letras, pero las letras son súper importantes que lo piensen, o los números, etcétera, para simplificar a veces las cosas. Un problema podría ser este. Nosotros, creo que en este momento son 6 alumnos nada más. Se están aburriendo y se están yendo. Entonces, de los 6 alumnos que tenemos, si fuera una clase presencial, ¿está bien? Nosotros podríamos crear la siguiente situación, que se sienten en la primera fila los 6 alumnos. Yo les voy a poner una letra inicial que se me ocurra, por ejemplo, que son José, Martín, Ramón, Fiorella, 1, 2, 3, 4, 5 y Lucía. Supongamos que tengo 6 alumnos que son esos. Le puse a todos nombres distintos para después abstraer y pensar que son letras. Entonces, los queremos sentar en la primera fila, se sientan en la primera fila. ¿De cuántas se pueden sentar? Se dan cuenta que acá yo no voy a poner sin repetición, porque son personas que se pueden sentar en una determinada fila. Entonces las personas se sientan en un lugar y no en dos. ¿De acuerdo? Entonces, acá en realidad se transforma en ubicar J, M, R, F, A, L, de cualquier manera. ¿No? Se transforma en ubicar estos 6 personas inicializadas por su primera letra del nombre de cualquier manera. Entonces, eso lo sabemos resolver. Es sin repetición y obvio, cada persona va a ubicar un solo lugar. Entonces tendríamos que llenar 6 asientos. ¿De cuántas maneras voy a ubicar 6 personas en 6 asientos? Bueno, de 6 factorial es el resultado, ¿no? Porque acá tengo 6, acá tengo 5, acá. Porque si hay uno que se sentó acá, ya no se puede sentar en ningún otro lado. Entonces me quedan 5 para este lugar. Ya ubiqué a 2, así siguiendo, y va a dar 6 factorial. Ahora, supongamos, este es el caso más sencillo. B. ¿De cuántas maneras se pueden sentar? Distintas se pueden sentar si Alfonso y Alfonso y Ramón y Lucía quieren estar juntos. Bueno, ahora
son tres los que quieren estar juntos. ¿Quiénes son los que quieren estar juntos? Alfonso, Ramón, Lucía. Son un grupito y dentro de ese grupito no dicen nada, que quién tiene que estar al lado del otro. Entonces, ese grupo de tres chicos lo puede pensar como un bloque. Los que están fuera de este bloque, pandillero, va a ser José, Martín y Fiorella. Ellos no pidieron estar juntos entre sí, ¿no? Sino los que pidieron estar juntos entre sí son estos, que son Ramón, Alfonso y Lucía. Entonces acá pienso estos chicos como un bloque y tengo que ubicar este bloque conjuntamente con estos tres. Entonces, ¿cuántos de los seis? En realidad, si hay tres que están en bloque, me queda uno, este lo cuento como 1, 2, 3, 4. Son 4 para ubicar. Son 4 individuos a ubicarse en esa primera fila. Hay una condición y es que esos tres chicos quieren estar juntos. Entonces pensamos parecido al anterior. Entonces tenemos que tener 4 lugares grandecitos porque en algún lugar va a ser bloque. Por ejemplo, supongamos que acá viene a Ramón Lucía. ¿Está bien? José puede venir acá, Martín puede venir acá, Fiorella puede venir acá. ¿Bien? Ahora, podría ser que acá viniera Martín, acá viniera ARL, acá viniera José y acá viniera Fiorella. ¿Está bien? Entonces, ¿de cuántas maneras puedo resolver este problema? Y bueno, esto fíjense que lo estoy pensando como un bloque. Por lo tanto, tenemos 4 objetos a ubicar. Entonces, para el primer lugar, tengo 4 candidatos, para el segundo tengo 3, para el otro tengo 2, para el otro tengo 1. 4 por 3 por 2 por 1 me da 4 factorial. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? No terminé, porque yo podría tener M y podría tener A, L, R. Entonces, el vecino de J acá es Lucía y el vecino de J acá es Ramón. O sea que esa disposición es distinta, pero que también es distinta a que si yo tengo L, R, A. ¿Y por qué es distinta? Porque miren qué le pasa. Martín acá tenía a Alfonso como vecino, acá la tiene Lucía. Y antes acá tenía José, tenía a Ramón y acá tiene a Alfonso. Entonces, lo que yo puedo ahora es pensar cómo adentro de ese bloque los tres se pueden mover. ¿Está bien? Entonces, el número que me están pidiendo a mí es moviendo adentro del bloque, que como son 3 objetos, movidos adentro del bloque es 3 factorial, por 4 factorial, que era ubicar a estos pensados como bloques. Entonces, por eso en el otro yo les metí un 2 factorial, para que piensen, porque ahí eran 2 los objetos que iban a estar juntos. Acá, si tengo varios objetos que pretenden estar juntos, ahí va a ser un 3 factorial. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bien. ¿Ven cómo podemos irle poniendo, ¿no es cierto?, distintas condiciones, vamos metiendo distintas condiciones para ir trabajando con distintos aspectos, ¿no? Y si en última instancia, fíjense, que acá yo tengo a unas personas que son alumnos, ¿no es cierto? Bueno, cada uno tiene su nombre, pero al final, para resolver el problema lo transformé en un problema de letras, ¿está bien? Es decir, por eso empecé con el problema de letras, porque obviamente cada uno de nosotros tiene un nombre y ese nombre tiene una letra como tiene una primera letra y lo pueden manejar así, es decir, hacen una abstracción de la persona
a su nombre y su nombre al inicial de su nombre para ver cómo manejan el problema. Entonces, ¿me van entendiendo? Bueno, ahora vamos a hacer... Sí, dale. Eso iba a ver. Quiero que me hagan preguntas de la guía. Lo mismo, no sé, Gaby, ¿te acordás que había uno que buscarle a un chico y no me acuerdo cuál era? Sí, era el 21 de la actividad 4. Ay, perdón, del Sí, capítulo ¿cuál? 4. Espera, a ver, ya está. Y Son varios. Bueno, proyecto 1. Calcular las siguientes sumas de dos formas diferentes. bueno, vamos a ese y después hacemos el que pidieron acá. Te digo, Y suma, después, espérate, y después Eric pidió algo también, ¿eh? Me parece. Recién alguien pidió uno de esta práctica, me parece. ahí está, no, dice el ejercicio 21 y el trabajo 4. Ah, bueno, sigue siendo eso. Bien. El capítulo 4 será, supongo. Sí, supongo que sí. Que diga Eric, sí, que quiere. Expresar la Sí, siguiente. sí, profe, ese es el capítulo 4. Es que me quedé trancado y no supe cómo resolver los ejercicios. Bueno, dale. Bueno, Dale. te dicto. Suma para i igual 1 hasta 30. De 4i más 5. Adentro, así. Sí. Bien. ¿Y qué dice? Y resolverlo de dos maneras diferentes, aplicando las sumas de una sucesión aritmética y aplicando las propiedades vistas de la sumatoria. Bien. Bueno, vamos primero con suma de vistas de la sumatoria. Esa es lo más fácil. Si lo pienso así, para propiedades de la sumatoria, vamos a recordar qué propiedades tiene una sumatoria. Acuérdense que una sumatoria no es otra cosa que escribir una suma larga, ¿no? Una suma larga, por eso en general será una suma larga, por eso nos importa usar el símbolo de sumatoria. Entonces, a ver, ustedes tienen A más B más, voy a ponerle A1, B1, A2, B2, A3 más B3. Para el ejemplo, voy a contar ahí. Por propiedad conmutativa, pienso que estos son todos números reales, entonces por propiedad conmutativa y asociativa de la suma de los números reales, esto sería lo mismo que tener esto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, esto respecto de los A y esto respecto de los B se podrían escribir como la suma desde I igual 1 a 3 de los A sub I más la suma desde I igual 1 a 3 de los B sub I. Mientras que acá arriba, yo podría pensar así, y la de arriba, antes de hacer esta situación de pensar que es una sumatoria, que es una suma extendida de números reales, etcétera, etcétera, esto se podría haber escrito como la suma desde I igual 1 a 3, cuando el elemento genérico es AI más B. ¿Qué estamos diciendo? Y bueno, estamos diciendo que en general la suma desde K igual 1 a N de AK más BK la podés separar en dos sumatorias desde K igual 1 a N de los A sub K más la suma desde K igual 1 a N de los B sub K. Es decir, el símbolo de sumatoria lo podés separar en dos sumandos, si es que son sumandos los que están adentro expresando el término general. ¿Está bien? ¿Por qué? Y bueno, porque fíjense,
yo hice un ejemplito corto para que vean lo que pasa, ¿no? Si yo extiendo esta sumatoria es a 1 más B1, a 2 más B2, a 3 más B3. Pero por las propiedades que sabemos todos de la suma de los números reales, que son asociativas y conmutativas, la operación de suma, tiro todas las A para adelante, tiro todas las B para atrás, entonces los primeros tres lo podría escribir como la suma de los A y los segundos tres como la suma de los B. Eso vale en general. Es decir, que si tengo una suma desde K igual 1 a N, de AK más BK, la puedo escribir como la suma de los AK más la suma de los BK. ¿De acuerdo? ¿Sí? Otra cosa. Otra propiedad que tiene la sumatoria. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, 7 a 1 más 7 a 2 más 7 a 3 más 7 a 4, creo que para todos está claro que pueden sacar el número 7 factor común de A1 más A2 más A3 más A4. ¿Está bien? Entonces acá, si yo pienso todo esto como una unidad, eso lo pienso como unidad, escribiría la suma desde K igual 1 a 4 de 7 veces A sub K. Pero aquí la podría pensar como 7 por la suma desde K igual 1 a 4 de los A sub K. Es decir, que la constante 7 que se repetía en todos los términos de la sumatoria sale afuera. ¿Es porque es el 7? No, porque es cualquiera. Es decir, que si yo tengo la suma de una cosa constante, número constante, que normalmente se escribe con C, idea de constante, desde de A sub K, variando K de 1 a N, va a ser la constante afuera y la suma de quién, de A sub K, variando el K de 1 a N. Esas son propiedades que se pueden tener presentes. Otra propiedad importante es que si yo tengo 7, bueno, se me ha ocurrido el 7, 7 más 7 más 7 más 7 más 7, acá, ¿cuántas escribí? 1, 2, 3, 4, esto es 4 veces 7, ¿no? Gran 4 veces 7, pero también lo podría pensar como a ver, sí, esa es la única manera de escribir, ¿no? Si tienen el 7 sumándose siempre el mismo, es sumar 1 más 1 más 1 más 1, que son 4, ¿no? Entonces es 4 veces 7. Si tuvieran el número 7 sumado 15 veces, 15 veces el mismo número, va a ser 15 por 7. Bien. Esas son las cosas que van a tener que usar acá. Entonces, si usan propiedades, esto va a ser la suma desde i igual 1 hasta 30 de 4i más la suma desde i igual 1 a 30 de 5. Es decir, tengo dos elementos sumándose con esta sumatoria que entre ellos están sumando, es decir, que es un binomio. Entonces, si tengo un binomio, va a ser la suma del primer
término del binomio más la suma del segundo término del binomio. Acá puedo sacar el 4, factor común de la suma desde i igual 1 a 30 de i más esta suma, que es 5 por la suma de 1 desde i igual 1 a 30, siempre se repite el 1, ¿sí? O sea que esto va a dar 30 por 5. Y acá lo que no sé, Gaby, Sí, decime. ellos ya tienen cuánto vale la suma de los primeros números naturales, no, la saben como aritmética. Sí, como aritmética, creo. Sí. Bueno, entonces, esto lo vamos a dejar, bueno, la podemos pensar como aritmética. No la saben por inducción, o sea que eso. Bueno, vamos a ver que la suma al final es aritmética, pero bueno. ¿Qué es la suma de i? Vamos a pensarlo en general. Estoy cambiando la letra y todo. Esto es tener 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más n. Fíjense que la sucesión de los números naturales es una sucesión aritmética, porque si ustedes hacen 2 menos 1 les da 1. Si hacen 3 menos 2 les da 1. Si hacen 4 menos 3 les da 1. Es decir, acá están sumando, se hacen acá porque tienen un h y después tienen h menos 1, es el anterior. Eso también da 1. Es decir, cualquier elemento que aparece en esta sumatoria, cuando lo pienso extendido, es un número natural. Y estoy sumando los números naturales desde el 1 hasta el n. Entonces, sabiendo que, o dándonos cuenta que eso es una sucesión aritmética, ¿se acuerdan que en las sucesiones aritméticas qué pasaba? Pasaba que esa es una de las fórmulas que ustedes tienen que aprender de memoria. Que la suma desde h igual 1 a n de una sucesión aritmética el primer término a 1 y último a n era n por a1 más a n dividido 2. ¿Bien? Eso es. ¿Se acuerdan que las aritméticas a n era a 1 más n menos 1 por la diferencia? Aquí estamos, repasamos esto. Bien, acá, si aplico esa fórmula, aplico esta fórmula, si estoy sumando esto interpretado como una sucesión aritmética de razón, de diferencia 1, este es mi a sub 1 y este es mi a sub n, para mí y para ustedes, el 1 es el a sub 1 y el último es el a sub n. Entonces, de acuerdo a esta fórmula va a ser, ¿cuántos estoy sumando? Y estoy sumando desde el elemento 1 de la sucesión hasta el elemento n, o sea que estoy sumando n términos. ¿Cuánto vale el primero? 1. ¿Cuánto vale el último? N. Y eso lo tengo que dividir por 2. Esto también es bueno recordarlo como la suma de los primeros n números naturales. La suma de los primeros n números naturales es n por n más 1 dividido 2. Entonces, ya vamos a ir allá, pero fíjense que si a mí me dicen, ¿cuánto suman los primeros 200 números naturales? Es decir, me están diciendo, ¿cuánto suman 1 más
más el número 200. Entonces, el primero es el 1. ¿Cuántos números tengo acá? Tengo 200. Entonces va a ser 200 por 200 más 1 dividido 2. Es decir, va a ser 200 dividido 2 es 100 por 201. Esa va a ser la suma de los primeros 200 números naturales. Tienen 200, que es la cantidad de números que estamos sumando, la cantidad de números que estamos sumando, el primero, que es el 1, el último, que es el 200, dividido 2. Estoy aplicando esta expresión para el caso particularísimo de esto, que habíamos obtenido que era n por 1 más n dividido 2. Entonces la suma de los primeros 200 números naturales va a ser 200 por 200 más 1 sobre 2. Bien, ya esa cuenta la pueden hacer en algún momento. Bien, entonces, vamos para allá. Ya sabemos calcular esta suma, porque fíjense que la suma de los primeros 30 números naturales, pensado como aritmética o lo que dijimos recién, esto nos va a dar 4 por 1. ¿Cuántos estoy sumando? Estoy sumando 30. Bien, 30 por 1, que es el primero, más 30 dividido 2. Eso piénsenlo como les guste más. Y acá tengo 30 veces estoy sumando el número 1, porque esto es constante. Estoy sumando 30 veces el 1 y el 5 salió fuera. Entonces es más 5 por 30. Bueno, si me importa el número, esto es 4 por a 1 y a 15. Queda 15 por 31 más 5 por 30. Bien, bueno, esas cuentas se hacen. Les dejo a ustedes para que hagan la cuenta, ¿no? 4 por 15 es 60, sería 60 por 31 más 5 por 30. Bien, esa es una manera. ¿Qué hice acá? Apliqué propiedad de la sumatoria. Ahora, si yo pienso esto como una progresión aritmética, si pienso eso como una progresión aritmética, ¿y está bien? ¿Eso es una progresión aritmética? Primera duda, ¿es una progresión aritmética? Y vamos a ver. Vamos a desarrollar algunos de sus términos y analicemos si es una progresión aritmética. Para lo cual, vamos a extender un poco la sumatoria. Para i igual a 1, esto me da 4 más 5. Para i igual a 2, me queda 4 por 2 más 5. Esto para i igual a 1. Para i igual a 2. Para i igual a 3, me va a quedar 4 por 3 más 5. Es decir, este es el a sub 1, este es el a sub 2, este es el a sub 3. Bueno, y así seguiré escribiendo. El a sub 4 va a ser 4 por 4 más 5. Esto es el a sub 4. Esto sí, hasta el 4 por 30 más 5. Este es el a sub 30. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Hagamos la diferencia entre A2 menos A1. ¿Qué hacemos? A2 menos A1 es 4 por 2 más 5 menos 4 por 1 más 5. Claramente, 5 y 5 se anulan. Y acá queda 4 por 2
y acá queda 4 por 1, por lo tanto la diferencia es 4. Si hacemos a 3 menos a 2, va a ser 4 por 3 más 5, a lo que le debo restar 4 por 2 más 5. 5 y 5 se va y queda 4 por 3 menos 4 por 2 también da 4. O sea que claramente esto es una sucesión geométrica. ¿Cuál es el primer término? Este. ¿Cuál es el último término? Este. Entonces, si usamos lo que dice la progresión geométrica, aritmética, creo que dije geométrica, es aritmética, porque estoy buscando la diferencia. Entonces, la suma de una progresión aritmética va a ser la cantidad de términos que estoy sumando por el primero más el último dividido 2. Entonces, ¿cuántos estoy sumando? 30. ¿Quién es el primero? 4 más 5. Más el último que es 4 por 30 más 5, todo dividido 2. Es decir, que nos va a dar 30 que multiplica, y acá tenemos 31 veces 4, 5 más 5, 10, todo dividido 2. Y acá queda 15, ¿no es cierto? 3 dividido 2, 15, 31 por 4 más 10. Bueno, y ustedes van a comprobar que les da lo mismo que la otra que tenían antes, ¿no? Bien. La otra manera que habíamos expresado. Eso era lo que pedía el ejercicio. ¿De acuerdo, Eric? ¿Con los demás? Bien, vamos a hacer este. Aguanten un momento más. El 5A. Dice, ¿cuántos enteros entre 0 y 200 inclusive son divisibles por 5? Bueno. Recordemos cuáles son los números divisibles por 5. Un número es divisible por 5 si la cifra de las unidades es 0 o 5. ¿Bien? Lo aprendimos más o menos en segundo o tercer grado. Bien, un número A entero es divisible por 5 si, decíamos, termina, ¿se acuerdan? Decíamos eso, termina en 0 o en 5. Es decir, acá tengo que tener 0 o 5. Es decir, si el número, por más largo que sea, para que sea divisible por 5, acá tengo que tener un 0 o en la cifra de las unidades tengo que tener, en la posición unidad, tengo que tener un 5. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos al problema. ¿Cuántos enteros entre 0 y 200 inclusive son divisibles por 5? Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos enteros entre 0 y 200 son divisibles por 5? ¿Cuántos números A pertenecientes a Z? A entre 0 y 200 son divisibles
decir cuántos entre 0 y 200 son divisibles por 5. Entonces, fíjense que pueden ser de una cifra. Podríamos tener números de una cifra, de dos cifras. Y después podríamos tener algunos de 3 cifras. ¿Por qué digo algunos? Porque tienen que ser más chicos que 200. O 200. ¿Bien? Okay. Por ejemplo, el número 485 acá no juega. ¿Por qué no juega? Porque es más grande que 200, ¿no? Bueno, entonces vamos a los de primera cifra, segunda cifra, y después vamos a analizar esto. Bueno, entonces, de primera cifra. Entonces vamos a contar, también va a ser un problema de casos. Vamos a contar los que terminen de una cifra, de primera, de una sola cifra. Es decir, solo tiene la unidad. Bueno, para una cifra, tengo que llenar un solo casillero. Pero, ¿y qué es lo que pasa? ¿Tiene que terminar en 0 o tiene que terminar en 5? Entonces, acá lo único que puedo poner un 0, o si no, podría poner un 5. Es decir, que hay dos números. Si el número es de dos cifras y es entero, esa es una observación interesante de hacer. El número 0, independientemente del problema, el número 08 no es un número de dos cifras, es un número de una cifra. Este número podría servir para un número de teléfono o una cosa, o fichar algo. ¿Está bien? Pero este número, como número entero, ¿no?, es de una cifra, es el número 8. Es decir, que para los números de dos cifras, la primera no puede ser 0. ¿Bien? Entonces, ¿entre qué números estoy eligiendo para fabricar un entero de muchas cifras? Y estoy eligiendo entre los 10 dígitos. ¿Y cuáles son los 10 dígitos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esos son los dígitos que yo tengo derecho a elegir para fabricar un número. Ahora, en el número de dos cifras, el 0 adelante no puede estar. Entonces, si yo tengo que fabricar un número de dos cifras, ¿y por qué pongo no? Y bueno, porque podría terminar en 0 o terminar en 5, que son los que son divisibles por 5. Si terminan en 0, ¿de cuántas maneras puedo llenar el primer casillero? Y bueno, el 0 no juega. Entonces tengo del 1 hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Porque estos son 10, ¿no? Del 0 al 9 hay 10 números. Si no juego el 0, son 10, perdón, de los 10 que son los dígitos, si no juego el 0 me quedan 9. Pues acá tengo 9 posibilidades. ¿Y cuántas posibilidades tengo acá? También 9. Es decir, pueden ser 9 que me dan los que terminan en 0, más 9 que me dan los que terminan en 5. O sea que voy a tener 2 veces 9. Ahora, ¿qué pasa con los de 3 cifras? De 3 cifras. ¿Qué pasa? El último tiene que ser el 200, me dijeron. Entonces vamos a mirar. Si el último tiene que ser el número 200, ese tiene que ser el último. Quiere decir que yo puedo tener hasta el 195, por ejemplo, adecuándonos a nuestro problema, ¿no? Adelante, si tiene, lo vamos a sumar después.
Si yo tengo que escribir los números estrictamente menores que 200, en el primer lugarcito puede ir el 1. ¿Está bien? Puede ir el 1. Acá tengo derecho a poner cualquier número. Ahí yo puse el 9, también podría poner 0, ¿está bien? También podría poner el 8, podría poner cualquiera de los dígitos. Y acá atrás puede ser, por lo que me piden problema, puede ser 5 o puede ser 0. Entonces, de 3 cifras menores que 200 y divisibles por 5, vamos a buscarlos. Que acá termine en 0 o acá termine en 5. Ahora, ya dije que como no me puede pasar del 200, acá tiene que ir un 1. Ese va de cajón. Acá este va de prepo. El 1 acá, el 0 acá, o el 1 acá y el 0 acá. ¿De cuántas maneras puedo llenar este casillero? Y con cualquiera de los dígitos posibles, que pueden ser 10. Y acá lo mismo, cualquiera de los dígitos posibles que pueden ser 10. Entonces, números de 3 cifras más chicos que 200 y divisibles por 5 son 2 por 10. Pero me falta uno de ellos, que es el 200. Y además, el 200. El 200 aporta uno solo. Entonces, ¿cuál es el número que tengo? Tengo de una cifra, son 2. De 2 cifras, estos numeritos, voy a marcarlos en rojo, espero que se vean, que ustedes lo vean en rojo. Tengo que sumar esto, tengo que sumar esto, tengo que sumar esto y tengo que sumar esto. Entonces, el número total que me están pidiendo es, el número total que me están pidiendo, lo vamos a escribir acá, son los que tienen una cifra, 2. Los que tienen una cifra son 2. Más los que tienen 2 cifras, que me dio 2 por 9. Más los que tienen 3 cifras, me dio 2 por 10, más 1. ¿Bien? Estos son los más chicos que 200, sin tocarlo, y este es el 200, que también es divisible por 5. Entonces ese es el número. 2 más 2 por 9, más 2 por 10, más 1. ¿Está bien? Esto también es 2 por 10, más 2 por 10, más 1. Es decir, que da 20 más 20, 41. Y ahí dice la segunda parte. El otro, la parte B, dice cuántos enteros de 3 cifras tienen distintos dígitos. Bueno, ese es parecido al de las letras, ¿no es cierto? Pero ahora habla, ¿cuántos enteros de 3 cifras? ¿Cuántos enteros de 3 cifras? Y es importante que diga enteros. Es decir, si son enteros de 3 cifras, no puede ser el 0,25, no es un número entero de 3 cifras, ese número es el 25. ¿Eh? Entonces, acá, ¿te dice distintas o no? Sí, de dígitos distintos. Entonces, acá no puede ir el 0. De los 10 dígitos que tenemos, el 0 no puede venir, o sea que acá pueden venir nada más que 9. Acá puede ir cualquier cifra menos el 9. Perdón, menos el 0, por eso son 9. Acá, ¿qué pasa? Hay una que vino a este lugar, hay una que ocupó en este lugar, pero el 0 ahora sí puede venir acá. Entonces, fíjense qué haríamos. 10 menos 1 por el 0 viene acá, pero ahora el 0 se incorpora a venir a este lugar.
Por lo tanto, me vuelven a quedar 9. Y acá, como ya usé 2, acá ya usé 2, entonces aquí queda 8. ¿Bien? ¿Entiende eso? Acá puede venir cualquiera menos el 9. Si es cualquiera menos el 9, puede ser, perdón, cualquiera menos el 8, se me ha ocurrido con este 9. Si puede ser cualquiera menos el 0, si puede ser cualquiera menos el 0, acá hay 9 candidatos. Pero el 0 sí puede ocupar acá. Y no puede repetirse con el que vino acá. Entonces, acá saqué uno de los números. ¿Por qué saqué uno de los números? Porque no podía ser el 0. Y acá puede incorporar el 0. Entonces, como puede incorporar el 0, queda 9. ¿No? Y acá, como ya usé 2, quedan 8 candidatos. O sea que esa sería la parte B del ejercicio. ¿Qué dice la parte C? ¿Cuántos enteros de una cifra, de 3 cifras, contienen el 7? Sí. Bueno, yo lo hago por casos, ¿eh? Me resulta más fácil pensarlo por casos. ¿Cuántos enteros de 3 cifras contienen al 7? Puede ser que el 7 esté aquí, que el 7 esté aquí o que el 7 esté aquí. ¿Está bien? Es decir, puede ser esto o esto o esto. Entonces vamos a analizar por separado cada una de estas situaciones. Entonces, si el 7 está en la primera cifra, no dice nada. Fíjense que son números enteros. O sea que podría ser el 850 y 800, bueno, 875 es un número admisible. 877 también es admisible. O 727 también es admisible. Son números enteros distintos. No dice que las cifras tengan que ser distintas. La única condición es que en algún lugar esté el 7. ¿No? El 427 también puede ser. Son números a considerar. Este lo voy a contar en este lugar. A este lo puedo contar acá o acá, no importa, porque se pueden repetir las cifras. A este que empiezan en 7 lo voy a contar arriba. Entonces, ¿cuántos números que comienzan en 7 tengo? Como las cifras se pueden repetir, porque no dice que sean todas distintas, ¿sí? Entonces, para este lugar tengo 10 posibilidades. El 7 está fijo. Acá tengo 10 posibilidades y para este lugar tengo 10 posibilidades. Entonces, que comienza en 7 va a ser 10 por 10. Que tenga 7 en la segunda, acá pueden venir cualquiera menos quién, menos el 0. O sea que acá tengo 9 posibilidades y acá tengo 10 posibilidades. 9 por 10. Que tenga el 7 en la última, acá puede tener cualquier cosa menos el 0, o sea que son 9 posibilidades, y acá puedo tener 10 posibilidades, o sea que va a ser 9 por 10. Entonces, cuando tenga el 7 en la primera cifra, son 10 por 10. Cuando tenga el 7 en la segunda cifra, esto es fijo, va a ser 9 por 10. Cuando tenga el 7 en la última cifra, va a ser 9 por 10. Entonces, puede ser pasar esto o pasar esto o pasar esto, entonces los casos se suman. Entonces va a ser 10 al cuadrado, más, fíjense que estas dos cosas son iguales, más 2 veces 9 por 10. Ese es el resultado. ¿Entendido? ¿Entendido eso? No contienen el dígito 0.
falta la parte D, ¿no? Que no contengan al cero. Bueno, entonces, y nada más dice, ¿no? De 3 cifras que no contengan el dígito cero. Entonces puede ir cualquiera menos el cero. Y no dice nada de cifras repetidas y no repetidas, ¿no? Yo, por lo que leo el enunciado. ¿Cuántos enteros de 3 cifras no contienen al dígito cero? Bueno, entonces si no contienen al dígito cero no hay ningún problema. Acá puede venir cualquiera que no sea el cero. ¿Cuántos son los cualquiera que no sean cero? Y son 9, pero los 10 dígitos acá tienen 9 posibilidades. Acá tiene 9 y acá tiene 9. Es decir, es 9 al cubo. Esos no contienen al cero. Bien. ¿Anduvo la clase o no? Ya se están yendo porque obviamente es tarde y algunos tendrán que hacer otra cosa. ¿Se entendió?